Hoy vamos a ver el Density Matrix Renormalization Group o DMRG, que básicamente es un método variacional en Tensor Networks que nos va a permitir encontrar el estado de mínima energía de un cierto sistema descrito por un cierto hamiltoniano. Estos hamiltonianos tendrán que poder ser descritos por una suma de términos locales así, por ejemplo, o como una forma MPO. También se puede extender para una suma de formas MPO y también se puede extender para otro tipo de hamiltonianos. Pero vamos a empezar con una forma MPO simple de un solo término. Entonces, este algoritmo lo que va a intentar hacer es generar una forma MPS que sea el estado de mínima energía de un cierto hamiltoniano. Esto puede ser muy interesante en temas como, por ejemplo, química cuántica. Y además se ha visto que este algoritmo es el más eficiente en sistemas de una sola dimensión. Entonces vamos a ver cómo tenemos que proceder con este algoritmo. Lo primero es la configuración inicial. Porque obviamente al ser un algoritmo variacional vamos a tener una forma MPS que vamos a ir variando de forma que vayamos aproximándonos al estado de mínima energía. Entonces tenemos que empezar con un cierto estado. Y una inicialización muy conveniente sería utilizar algo así. ¿Y por qué estoy usando diferentes formas aquí? Por lo siguiente. Vamos a llamar a cada uno de los nodos 1, 2, 3, 4 y 5 y a sus índices y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Ahora bien, esta forma MPS está en forma ortogonal. Concretamente en una forma right orthogonal. Porque todos estos tensores de aquí, de la forma MPS, van a ser tensores ortogonales. Esto es, que cumplen la siguiente propiedad. Que si tenemos, por ejemplo, el 4, si lo unimos al 4, esto va a ser igual a la identidad. Esta es la propiedad de ortogonalidad. Bueno, esto es el 4 traspuesto, más bien. Entonces, podemos ver que en este caso, si por ejemplo hiciéramos el producto escalar de este estado MPS consigo mismo, tendríamos que, lo primero, estos dos, como son ortogonales, van a ser iguales a la identidad. Entonces aquí lo que vamos a tener es esto. Otra vez va a suceder esto aquí. Entonces esto también es igual a la identidad. Esto también es igual a la identidad. Y esto también lo va a ser. Entonces finalmente lo que vamos a tener es que el producto escalar de este estado consigo mismo viene a ser simplemente dado por este único tensor, que es el que no es ortogonal. Y bueno, podemos hacer esta forma ortogonal mediante una transformación gauge. Ahora bien, por ser right orthogonal, podemos decir que todos estos tensores de aquí, en realidad lo que son es un cambio de base. Es un cambio de base de todos estos índices, desde cada uno de estos, al índice que hay aquí, al cual vamos a llamar alfa. Entonces,
¿cuál va a ser, digamos, el proceso que vamos a tener que hacer al principio? Lo primero que vamos a hacer es decir, ok, nosotros sabemos que si tenemos un hamiltoniano dado por una forma MPO, para calcular el valor esperado, lo que vamos a hacer va a ser conectar por arriba, conectar por abajo, nuestro estado MPS. De esta forma. Esto es el valor esperado del hamiltoniano para este estado MPS. Sin embargo, nosotros no vamos a coger esto directamente para nuestra optimización, sino que nosotros lo que vamos a hacer va a ser eliminar el tensor que no es ortogonal y el que tiene al lado. Entonces vamos a empezar con esto de aquí y vamos a contraerlo. Lo primero, si contraemos esto, vamos a tener un tensor que va a ser R5. Entonces, esto va a ser igual a esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto así y el tensor R5. Ahora vamos a contraer esto de aquí. Obviamente todo lo vamos a ir haciendo de una manera eficiente, empezando primero contrayendo aquí, después contrayendo aquí y después contrayendo aquí. Pero vamos a hacer esta contracción y vamos a tener R4. Y vamos a volver a hacerla con todos estos y vamos a tener R3. Este subíndice obviamente lo que nos dice es cuál es el último tensor de la cadena que hemos contraído. Y la R es porque estamos contrayendo en la derecha del sitio que hemos dejado libre. A la derecha del sitio que hemos dejado libre. Entonces, una vez tenemos el R3, el R4 y el R5, si vuestros estados MPS tuvieran más tensores, pues obviamente tendríais que tener más Rs. Y los almacenamos. Los guardamos porque nos van a servir luego. Y ahora, estos dos tensores que hemos eliminado de aquí, los vamos a combinarlos. Vamos a coger estos dos tensores, y 1, y 2, y este índice, que es el que conecta por aquí, que va a ser el alfa 2. Y obviamente, después de contraer todo esto, lo que tenemos es esto de aquí. Que es la forma contraída de esto, dejando esto sin contraer. Entonces, si tenemos esto, vamos a contraer estos dos. Vamos a contraer estos dos. Vamos a tener I1, I2, alfa 2, B1, 2. Vamos a tener esto de aquí. ¿Y qué pasa con esto de aquí? Pues que esto va a ser lo que va a tener toda la información del autovalor de H. Porque esto está en una cierta base. Entonces, a medida que vayamos optimizando, primero vamos a optimizar, digamos, la base en la que está esto. Después, como vamos a pasar al siguiente paso, vamos a cambiar, digamos, la siguiente base y luego la siguiente y demás. Entonces, vamos a ir optimizando de esta manera. Entonces, ahora, si este alfa 2 es suficientemente grande, en principio si optimizamos esto, debería llegarnos. Y el proceso de optimizar esto es el siguiente. Hay muchas formas de hacer esto. Hay muchas formas de optimizar este tensor de dos índices. Hay formas, que esto también es importante destacarlo, hay algunos algoritmos en los cuales en vez de coger simplemente estos dos, se coge solo el primero. Entonces hacéis todo esto, pero también haciendo un R2 y aquí simplemente vais a optimizar este con el I sub 1.
y el alfa sub 1. Pero esos métodos no son demasiado buenos porque se quedan atascados, tienen problemas de convergencia, etc. Entonces, se opta normalmente por hacer una optimización a 2 índices. También se puede hacer a 3, también se puede hacer a 4, pero en general yo lo que he visto es que normalmente se hace a 2. Entonces, hay muchas maneras de optimizarlo, de optimizar este a 2. Pero lo importante en todas ellas es el paso en el que lo que hacemos es cogemos estos dos tensores de la forma MPO del hamiltoniano y cogemos R3. Y lo que hacemos con esto es contraerlo. Lo contraemos de una manera eficiente, obviamente. Y esto nos va a dar un nuevo tensor que va a ser H por B12, que vendría a ser una especie de traza parcial sobre los demás subíndices de nuestra forma y demás. Entonces, básicamente lo que tenemos es esto. Esto va a ser lo que vamos a procesar. Y vamos a repetir el proceso de optimización, que puede ser por diferentes métodos, como el método de Langtos u otros muchos que hay. Eso ya es una movida matemática que ya va más allá de simplemente Tensor Networks. Es una cosa que cogéis y aplicáis. Puede que lo expliquemos en otro vídeo. Pero básicamente lo que hacéis es utilizar uno de esos algoritmos para optimizar esto de aquí. No hace falta que converja del todo, de hecho, lo mejor sería que no convergiese del todo, porque estáis optimizando en una parte pequeñita del sistema. Recordad que el sistema es mucho más grande. Entonces, podéis optimizar aquí de forma que no converja, luego cuando vayáis al siguiente sitio, igual, al siguiente, y así, porque si no podéis quedaros atascados en un mínimo local. Entonces, vamos a repetir esta optimización, que va a ser ir contrayendo esto en cada uno de los pasos de la optimización hasta que tengamos una convergencia y por tanto convirtamos esto en un nuevo tensor que es el B12'. He dicho convergencia, pero no es convergencia, es hasta la condición de parada, obviamente, porque no queremos que esto converja del todo ya al principio. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es volver a hacer que esto sea parte de una forma MPS, porque tenemos que pasar al siguiente bloque, porque lo que vamos a hacer va a ser optimizar aquí, estos dos, luego optimizar estos dos, luego optimizar estos dos, luego optimizar estos dos. Entonces necesitamos otra vez la forma MPS. Entonces, para obtener la forma MPS, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer una singular value de composition truncada. Porque queremos, obviamente, que todo tenga más o menos sentido en el número en la dimensionalidad de los índices. Entonces, hacemos esto, que sería el U1, S12 y el V2. Y contraemos esto de aquí. Contraemos estos dos. Para tener a la izquierda un tensor ortogonal. Entonces tendríamos 1 y aquí tendríamos M2. Y obviamente aquí lo hacemos truncado, por lo que dije, que queremos que todo sea más o menos consistente. Otra manera también que existe es la de diagonalizar la matriz densidad. Esto es, cogemos el B12', otra vez el B12', conectamos este índice con este y conectamos este índice con este. Entonces tenemos esta matriz densidad, que esto va a ser equivalente a tener realmente un tensor así,
que bueno, no le vamos a poner nombre porque el tensor este como tal no lo vamos a usar. Y aquí vamos a diagonalizar. Entonces vamos a tener U1 y U1 traspuesta. Y S12 al cuadrado, por unas ciertas propiedades. Entonces, en principio con esto hemos obtenido el U1, que va a ser este mismo U1, podéis hacer el cálculo. Ahora truncamos aquí y podemos obtener el M2 como U1 por B12. Este método de la matriz densidad es mejor en ciertos casos porque podemos modificar la matriz densidad o podemos sumar matrices densidad y demás. Y eso nos sirve para algunos otros casos de interés en los cuales no queremos simplemente obtener algo con estas propiedades, sino que queremos hacer otras cosas más generales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es optimizar el siguiente enlace. Entonces, nuestra forma MPS ahora mismo es algo así, donde todos estos son ortogonales a la derecha y aquí tenemos uno ortogonal a la izquierda. Que esto es exactamente lo mismo que veíamos en la derecha, pero con la izquierda. Y ahora lo que vamos a optimizar son estos dos. Que estos dos los vamos a convertir en y 1, 2, 3, alfa, esto es alfa 1 y esto es alfa 3. Y ahora vamos a optimizar este B23. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser utilizar en la forma MPO del hamiltoniano, esto es lo del hamiltoniano y esto es lo de nuestro estado. Es nuestro L1. No es nuestro L1, es nuestro nuevo U1. Este es U1, U1 y este es el primero del hamiltoniano. Entonces contraemos esto y obtenemos un L1, que es el equivalente del R5, pero al otro lado. Y le ponemos el 1 porque esto implica el tensor 1. El tensor U1. Y es L porque está a la izquierda. L de left. Entonces ahora lo que vamos a hacer para la optimización es coger L1, coger nuestro B23, nuestros nodos del hamiltoniano y nuestro R4. Por eso hemos almacenado todos estos R5, R4, R3, etc. Porque los vamos a usar luego. Lo mismo vamos a hacer con L1. Vamos a contraer todo esto y vamos a obtener un HB23, que sería básicamente como una especie de aplicación del hamiltoniano a nuestro subsistema B23. Y ahora vamos a optimizar esto. O sea, vamos a optimizar esto de forma que tengamos esto lo mejor posible. Otra vez, como antes, con algún método como el Lanczos u otros que podéis encontrar en la literatura que se pueden aplicar directamente, entre comillas, como una caja negra. Y después de hacer esto, otra vez tenemos que recuperar nuestra forma MPS. Para ello vamos a aplicar la singular value de composition, otra vez. U2, SO3, V3. Y otra vez vamos a juntar estas dos
para tener a la izquierda un ortogonal y a la derecha ya nuestro tensor, que no es ortogonal, que sería M3. Ahora, si hacemos el proceso de tener L1 y metemos aquí nuestro nuevo U2, contrayendo esto, vamos a tener L2, exactamente como antes. Y vamos a repetir todos estos pasos. Esta vez tendríamos que ir al M3 U4 para tener un tensor B34. Y vamos a ir repitiendo este proceso moviéndonos hacia la derecha. Entonces, una vez, vamos a poner aquí esto. Vamos a ir haciendo primero estos dos, luego estos dos, luego estos dos, luego estos dos. Y una vez hayamos llegado aquí, diremos que hemos hecho medio sweep. Un half sweep de DMRG, que significa que hemos hecho la optimización en esta dirección. Pero ahora lo que tenemos que hacer es el mismo proceso para el revés. O sea, tenemos que hacer esto mismo, cogiendo esta forma y yendo en la otra dirección, en la optimización. Esto lo podéis ver como que simplemente le dais la vuelta a esta forma MPS, le dais la vuelta al hamiltoniano y volvéis a hacer exactamente el mismo proceso. Y con eso habréis hecho un full sweep. O sea que vamos a hacer primero esto, 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 esto. Y ahora vamos a optimizar esto, esto, esto y esto. Y con eso habremos hecho un full sweep y en principio habremos obtenido el estado que a nosotros nos interesa. Una cosa que no os mencioné con lo de la matriz de densidad. La matriz de densidad también es útil para cuando se quiere usar unas técnicas como el Multiple Targeting Procedure, que básicamente consiste en que nosotros vamos a estar optimizando varios estados MPS al mismo tiempo, y el Subspace Expansion también. Expansion. Que tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes, tienen cada uno sus cosas. Entonces, básicamente este sería el DMRG, el esquema básico de cómo se realiza ese algoritmo que al final nos va a dar una forma MPS que va a ser el estado de mínima energía de nuestro hamiltoniano. Esto también se puede generalizar para formas que no sean MPS, como por ejemplo formas de árbol. Podríamos hacer un podríamos hacer un DMRG para un estado de esta forma y tendría pues otro algoritmo diferente que está explicado en otros papers, pero en principio hemos explicado este porque es el más sencillo conceptualmente y porque estos tienen también sus cosillas. Esto se puede utilizar en química cuántica. Y hay bastantes programas, la mayoría escritos en C++, que ya os permiten hacer cosas de química cuántica con estas formas de tensor networks y optimización con DMRG. Y esto se usa tanto en química cuántica en 1D, como en 2D, como en 3D, porque esto tiene muchas generalizaciones diferentes y en principio se ve que da unos buenos resultados. Entonces, esto sería en principio lo último que íbamos a ver en este curso de Tensor Networks. Obviamente, si hay más temas pues, que pueden ser interesantes, pues que os interese que los expliquemos, que los veamos más en profundidad, algún tema concreto de los que ya hemos tocado, pues podéis dejármelo en comentarios y lo podemos ver. Si encuentro alguna cosa que diga, bueno, pues ahora me apetece
poneros esto extra en el curso, pues también lo añadiré en el curso en algún momento. Entonces, espero que os haya gustado el curso, que os haya servido para algo, digamos. Y, como siempre, recordad que aquí hemos visto los aspectos básicos, principales de todo esto. De hecho, la mayoría de las cosas han sido notación de forma encubierta. Pero es que en esta tecnología, en estas técnicas, lo más importante, muchas veces, es la notación. O sea, la notación es lo primero que hay que entender profundamente. Si no se entiende la notación, el resto no se va a entender. Entonces, por eso mismo es importante entenderla bien, viendo muchos ejemplos y viendo muchos casos que, aunque puedan parecer simples, en realidad no lo son tanto. Así que, si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en comentarios y, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.